Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sumando Voces en Directo, un espacio para el debate, la reflexión y el análisis de temas de interés de la ciudadanía desde el enfoque de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sustentable. Hay una frase que dice que la primera víctima durante una guerra es la verdad, y algo similar sucede durante conflictos sociales. Cuando sube la tensión, también aumenta el volumen de rumores, de datos no confirmados y de falsedades. Durante los 53 días de conflicto en Bolivia, algo así sucedió en todo el país. Mientras en las calles se sentía y se podía evidenciar la confrontación, en las redes sociales también se libraba otra batalla, la de la desinformación. Hoy vamos a hablar acerca de eso con tres invitadas especiales, pero antes yo quiero plantearles una pregunta. Durante estos días de crisis, ¿han recibido algún contenido que luego resultó ser falso? ¿Y cuántos de ustedes lo compartieron? Si alguien ha levantado la mano, créanme que no están solos. La desinformación es una problemática que contamina todo el espectro mediático y que afecta a toda la ciudadanía. Para comenzar a abordar este tema, queremos presentarles un resumen que hemos preparado junto al equipo de Sumando Voces, y ahí le pedimos a Jenny, por favor, que nos dé una mano. Vamos a hablar de desinformación en tiempos de crisis, el impacto social, polarización y búsqueda de la verdad en entornos digitales. Bueno, hemos tenido un periodo crítico, 53 días de protesta, 47 de bloqueos, un escenario con altísima incertidumbre social, donde la información inmediata e hiperlocal se volvió una necesidad vital. Y obviamente todos y cada uno de nosotros hemos utilizado esto, el teléfono, para mantenernos informados. Pero durante este tiempo también se han producido vacíos informativos, la falta de datos oficiales confiables y el recelo general hacia algunos medios de comunicación, como es un fenómeno que hemos estado viendo últimamente, ha empujado a la ciudadanía a buscar respuestas inmediatas en las redes sociales. Y ahí les mencionamos alguna: TikTok, WhatsApp y Facebook, solamente como ejemplo. Y obviamente se ha instalado también un ecosistema del rumor, la combinación de miedo, cansancio y la urgencia han bloqueado sistemáticamente el juicio de la ciudadanía, este sentido crítico, el pensamiento crítico que es tan necesario, y esto ha disparado el pánico, el miedo y la zozobra en la ciudadanía. Bueno, ¿qué nos intenta hacer creer la desinformación? Bueno, por un lado, deshumaniza al oponente. Estamos en un periodo de muchísima confrontación, de muchísima polarización, y se recurre a la creación deliberada de enemigos internos mediante la fabricación maliciosa de textos engañosos, montajes, alteración de audios, de fotografías o el compartir videos descontextualizados. También vemos que viejos contenidos generan nuevas crisis, es decir, que se recicla estratégicamente algún tipo de información para hacerle creer a la gente que esto está ocurriendo en este preciso momento. Y además esto todo está acompañado por el modelo del engagement, es decir, que recurrimos a la economía de la atención. Jenny, con la siguiente, por favor. A la economía de la atención, los algoritmos premian de forma sistemática el contenido que genera reacciones emocionales extremas como el odio, la indignación y el miedo. Pero además tenemos incluidos o incorporados en esta estrategia a múltiples creadores de contenidos que sacrifican el trabajo periodístico y que están buscando más bien viralidad, clics y monetización digital. Y a esto se suma que el sesgo de confirmación, es decir, aquello que creemos, que creemos y que queremos seguir creyendo, también condiciona nuestra conducta digital en las redes sociales. Finalmente, queremos avanzar nosotros hacia una ciudadanía crítica desde el ámbito digital. Por eso es que nuestro programa no solamente es un análisis, sino que también busca que se generen propuestas, de modo que la ciudadanía pueda desarrollar en el consumo de los contenidos digitales el pensamiento crítico, ¿no? Y por eso apelamos a la alfabetización mediática y a la academia. De hecho, tenemos hoy una docente invitada y, por supuesto, valoramos el rol crucial
que cumple el fact-checking en la verificación de contenidos que circulan en las redes sociales. La regla de oro debe ser siempre no compartir nada antes de verificar que el dato sea verdadero. Muchísimas gracias, Jenny. Ahora sí, presentamos a nuestros invitados. Está aquí desde la ciudad de La Paz con nosotros Helga Velasco. Ella es periodista boliviana de mucha trayectoria, editora general de Bolivia Verifica, especializada en periodismo de investigación y en fact-checking. Ha desarrollado su carrera en medios nacionales como Unitel y Cadena A. Con amplia cobertura de temas políticos, económicos y ambientales. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Nacional de Periodismo de Televisión y otras distinciones por su aporte al periodismo de investigación y a la defensa de la libertad de prensa. Bienvenida, Helga. Gracias, Patricia. Muy buenos días a la gente que nos está viendo a través de Sumando Voces. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que es muy importante y esperemos realmente poder abarcar todo lo que interese para que la gente entienda la importancia de la verificación y de la lucha contra la desinformación. Gracias. Bien, también está con nosotros, esta vez desde Santa Cruz, Teresa Gutiérrez. Ella es especialista en comunicación política y marketing digital, docente de comunicación social en la Universidad Privada Domingo Savio, sede Santa Cruz. Presentó los hallazgos de un análisis que hizo y al cual ha titulado Engagement versus Objetividad. Influencia de la desinformación en las decisiones editoriales de los medios digitales. Me parece súper interesante que hablemos de esto también. Helga ya nos va a decir qué rol cumplen también los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales en cuanto a la desinformación. Y Teresa ha estudiado cómo las métricas digitales están transformando las dinámicas editoriales del periodismo contemporáneo. Bienvenida, Teresa. Muchísimas gracias, Patricia. ¿Cómo estás, Helga? Mucho gusto. Agradecida y halagada por estar invitada a Sumando Voces. Espero poder aportar este tema tan importante. En aquella oportunidad, este análisis que se hizo, lo realizamos con una colega del Perú, también docente, y se hizo este análisis en Aula Espejo, intercambio también desde la academia, que mis estudiantes puedan ver la visión de una periodista que analizaba la desinformación desde el Perú y desde acá de Santa Cruz también, mostrar en Bolivia cómo la desinformación y los algoritmos afectan al momento de informar a los estudiantes del Perú y obviamente los de acá de Santa Cruz. Perfecto, Teresa, vamos a profundizar más adelante en ello. Y el cherry de la torta, porque realmente habrán visto que nuestro panel es fabuloso, nos lo pone Yanela Tupilma. Ella es editora adjunta de verificación de Ojo Público desde Perú, está conectada ella. Es coautora del libro No estamos solos, herramientas de inteligencia artificial en tiempos de desinformación. Además, como reportera de investigación, ha realizado coberturas en casos de tráfico ilícito de fauna, tráfico de patrimonio cultural y tráfico de armas en Perú. En 2021 ha recibido el Premio de Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de la Prensa y coordinó el equipo que ese mismo año obtuvo los Digital Media Awards regional y mundial de la Asociación Mundial de Editores de Noticias. Formó parte del equipo de verificación de Ojo Público que escribió el ebook Infodemia, Verdades y Mentiras en Tiempos de Pandemia y se especializa en proyectos de iniciativas de verificación periodística. Yanela, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros desde Lima. Buen día, muchas gracias, Patricia, y bueno, también agradecida por invitarme a este espacio para poder compartir también con ustedes, que es un país hermano, Bolivia, para nosotros, y bueno, también es un gusto contar con Helga y Teresa y compartir este panel, y bueno, creo que hay muchos puntos en común también en torno a este tema del fenómeno de la desinformación que compartimos a su vez y que va a ser interesante también poder abordarlo. Gracias, Yanela. Comencemos entonces. Por favor, si alguien quiere aportar con algo a lo que dice la otra persona, el micrófono siempre está abierto, porque esa es la idea del programa, sobre todo analizar y generar propuestas. Quisiera comenzar por casa y preguntándole a Helga, ¿qué tipo de desinformación ha predominado durante estos 53 días de bloqueo, Helga? Ustedes han publicado un informe, en realidad, en el que han identificado algunas cuentas que particularmente han ejercido influencia desde el espacio desinformante. Así es, Patricia. En realidad hemos superado las 150 verificaciones en este espacio que tú estabas colocando más o menos desde el 1 de mayo hasta
casi el 23, 24 de junio. Esta investigación que hemos hecho es una primera aproximación porque definitivamente en esta época de crisis en el país la desinformación ha tenido un repunte muy fuerte, mucho más fuerte que incluso en época electoral. Estamos saliendo de las elecciones subnacionales, hemos salido hace unos meses atrás de la elección nacional, donde la desinformación en esta época es muy típica y se dispara rápido. Sin embargo, unos números así muy generales, te voy diciendo de lo que hemos, digamos, recogido. La mayor cantidad de contenidos que hemos ido nosotros verificando tienen que hay mucha información falsa que ha estado circulando, sobre todo en estos 53 días. La categoría engañoso, que está muy relacionada con las medias verdades o con el contenido que tiene parte de verdad o parte de falso, es también una de las segundas categorías más altas que se han encontrado. Y uno de las narrativas más importantes de desinformación que hemos visto en esos 53 días han estado relacionadas con las declaraciones de falsas autoridades, o declaraciones falsas de autoridades, mejor dicho, perdón. Por ejemplo, estas renuncias del presidente o estos pedidos de renuncia que le hacen al presidente los comandantes de la policía, de las Fuerzas Armadas, algunos ministros, cartas de renuncias de algunos ministros también ante el crecimiento del conflicto, que de alguna forma buscaban generar esta inestabilidad de Estado, que es muy común en Bolivia, ¿no? En estos tiempos, cuando ya empiezan a renunciar las autoridades, la gente empieza a tener esta sensación de miedo. También la mucha difusión de la información económica falsa. Estas narrativas han tenido un poco más de fuerza en medio del conflicto, donde se habla, por ejemplo, de la obtención de créditos inexistentes, ¿no? Estos famosos firmas de créditos con el FMI que todavía no se han concretado y que hablan de cifras astronómicas que son hasta imposibles de acceder para un país como Bolivia o cualquier otro estado en el mundo, o el hecho de que, por ejemplo, se colocan las viviendas como garantía si es que el país no puede pagar. Esta es una de las narrativas más fuertes que hemos visto, que se han generado en estos espacios donde los movimientos que estaban, por ejemplo, llevando adelante los bloqueos, hacían este tipo de discursos en medio de estas reuniones de análisis para ver si el conflicto continuaba o no, y estos videos han tenido una viralidad muy grande y han realmente calado muy profundo en la creencia de que evidentemente el endeudamiento del país era tan grave que finalmente hasta los ciudadanos íbamos a terminar pagando esto. Otro ejemplo, por ejemplo, son los videos de antiguas protestas o la información sacada de contexto, porque hemos tenido escenarios de represión a movilizaciones, la policía sacando a la gente que llegaba a La Paz, y se ha querido instalar también esta narrativa donde, por ejemplo, enfrentamientos pasados, el 2024, el 2025, entre los Ponchos Rojos, la policía, entre otros grupos que se movilizaban, las marchas que llegaban de otro lugar y que simulaban ser marchas muy, digamos, numerosas, pero que eran de otras gestiones, también han generado un poco de miedo, incertidumbre y bastante duda entre la gente para entender si realmente este conflicto iba a terminar o no en un estado de excepción, como lo anunció el presidente, o finalmente, digamos, una derrota en todo caso de lo que anunciaban ya los movimientos sociales que se movilizaron en el país. Este es un pantallazo más o menos general, querida Patricia, de lo que hemos estado viendo en estos 50 y tantos días. El actor más atacado han sido generalmente los actores políticos. El presidente Rodrigo Paz ha sido el que más desinformación o ataques ha recibido, y el segundo está ahí en segundo lugar con un porcentaje menor, pero sí con un ataque sostenido, es el expresidente Evo Morales, que ha tomado un protagonismo interesante, ¿no?, en medio conflicto, y que ha tenido su presencia y su alejamiento constante acerca de lo que ha sido en estos 53 días y finalmente el cese ya de las movilizaciones. Estos son algunos datos que te quiero compartir para empezar. Helga, qué interesante lo que dices, porque en el caso de Evo Morales resulta que viene siendo víctima de desinformación, pero también es un actor altamente desinformante, ¿no? O sea, las verificaciones que ustedes así lo demuestran. Así es. El expresidente Evo Morales tiene varias formas de dirigirse al país. Creo que la que más utiliza, justamente por un tema de credibilidad, luego del análisis de tendencias, es la radio Causachuncoca, que es el medio de comunicación del Chapare, y justamente la radio Causachuncoca encabeza la lista de las principales cuentas, digamos, oficiales, en este caso relacionadas con medios de comunicación, que difunden más desinformación. Y hay otras cuentas que evidentemente también apoyan la línea del expresidente Evo Morales o la línea del movimiento al socialismo, que jalan mucho de este contenido de la radio Causachuncoca, donde muy frecuentemente el expresidente Evo Morales lanza sus mensajes, hace sus discursos, participan o se graban, por ejemplo, estos ampliados donde él también se dirige al país, ¿no? Claro. Has hablado de los medios de comunicación, refiriéndote a Causachuncoca. Quiero dar paso. Yanela, nos vas a ir esperando porque nos vas a mirar, comprender el fenómeno en Bolivia, eso nos va a ayudar a hacer un mejor análisis con relación a Perú. Y precisamente quiero dar paso, a propósito de medios de comunicación, a Teresa, para que nos cuente
No necesariamente el estudio ha sido en ese periodo, pero sí has podido evaluar el comportamiento de medios de comunicación tradicionales y no tradicionales respecto del manejo de la información y la desinformación. Teresa, ve contándonos, por favor, si necesitas que compartamos ahora las diapositivas que nos has pasado, nos dices para que las vayamos mostrando. Perfecto, gracias Patricia. Bueno, efectivamente, en ese análisis que se hizo para este estudio que se realizó, se vio el tema de la desinformación y cómo esta influenciaba para el momento de utilizar el engagement y las noticias sensacionalistas o los titulares que llamaban la atención, justamente no en el afán de desinformar, sino también en el afán de tener mayor alcance. Le pasé algunas de las diapositivas donde hablábamos del dilema del algoritmo. Cuando una noticia o una publicación es compartida, tiene 15 minutos, y me ha pasado. Si publicamos alguna noticia que para nosotros es relevante, o una información que es relevante en nuestras redes, si no llega a tener un like o un compartido dentro de esos 15 minutos, va a desaparecer. Por lo tanto, acá también viene este dilema ético de nosotros como periodistas. ¿Por qué? Porque nos enseñaron, cuando nos estábamos formando y cuando fuimos ejerciendo el periodismo, a que el periodismo tendría que ser sin amarillismo, sin crónica roja. Sin embargo, ahorita es contradictorio porque nuestros titulares tienen que tener el gancho, y el gancho es llamativo. Dentro de ese análisis, entonces, la ventana crítica tenemos 15 minutos y además la prioridad emocional. Buscan cómo ser más emotivos al momento de informar. Y ahí vamos a ver un montón de historias que hemos visto durante los bloqueos, inclusive, si bien vienen de otras épocas, en la época de los paros de los 21 días, personas que se conocieron y se enamoraron haciendo fila en la gasolina. O sea, estamos romantizando la gasolina. Yo voy a ir a hacer fila para conocer al amor de mi vida, porque estoy 3 horas, 4 horas haciendo cola esperando por gasolina, mientras que mi realidad es más crítica. Entre los otros contenidos también, si bien no era algo que desinformaba, poco relevante tampoco, fue lo que se viralizó, el tema de los animales silvestres, el caso de Shiba, que era permanente en las redes sociales, y no es que era algo menos importante la vida de un jaguar. Sin embargo, mientras estábamos pendientes de qué pasaba con el jaguar, no sabíamos cómo avanzaba el diálogo, no sabíamos qué acciones estaba tomando el presidente Rodrigo, y tampoco estaban muy al tanto de cómo se vivía la realidad de las familias en La Paz especialmente, o cómo se vivía la realidad de las personas que estaban bloqueadas, animales muertos, pérdidas económicas, alimentos que se fregaron por no haber llegado a destino. Entonces, toda esta información, inclusive lo vivo en aula, donde yo le pregunto a los chicos qué es lo que ven y siempre me responden desde la noticia viral, desde el choque, el accidente, la muerte. Sin embargo, las cosas importantes, las cosas que deberían preocuparnos no están visibles. Y si quiere puede compartir cómo funciona el algoritmo justamente en la mente del usuario, que ese es muy interesante, de cómo cada algoritmo y cada red social nos va a influenciar de alguna manera. Hablemos de cómo... Jenny, por favor. Es la siguiente. Gracias. ¿Cómo funciona el algoritmo? En Facebook, nuestro contenido... Bueno, aquí esto puede ser. Acá la idea que utilizan mucho los medios, a veces es utilizar un contenido que haga gancho, que sirva de SEO. ¿Para qué? Para maximizar clic y luego monetizar, y eso se siga repitiendo. En algún momento lo conversé con un amigo periodista, justamente mientras preparaba esta presentación, y le digo, ¿por qué los medios comunican o ponen noticias banales, cualquier tipo de video viral, para monetizar? No, me dice, no es para monetizar. Nosotros somos esclavos, lamentablemente, de que marketing y publicidad, en su afán de ir a vender nuestros espacios del medio a través de nuestro alcance, nos obligan a meter este tipo de contenido banal que a veces le va a restar a la verdadera información. Entonces, Facebook, por ejemplo, va a buscar cómo influenciar dentro de nuestra comunidad y va a mostrarnos lo que ve nuestra comunidad. Instagram va a seguir tendencias.
Y TikTok, el más peligroso de todos porque es viral y TikTok realmente llega a qué nos gusta y nos muestra solo ese contenido. Y nosotros sin darnos cuenta caemos y somos víctimas de eso. Entonces, los medios de comunicación han caído justamente en publicaciones, que fue la anterior que le mostré, que cae la banalidad, y eso quita la visualización en los problemas de agenda. ¿Qué está pasando con, por ejemplo, la ley 1720, que la hicieron, cayó la ley 1720 también por algo de desinformación, porque había también beneficios, pero la satanizaron. Está bien, se la va a replantear, pero no era tan mala. El problema que tenemos ahorita con la propuesta 50-50, esa acusación de que solo Santa Cruz se va a beneficiar, es un beneficio para todos. Y hay una satanización justamente ante algunas reivindicaciones que sí son correctas y legales, las que vienen desde la parte de La Paz, de Oruro, son reivindicaciones justas, pero también desde el otro lado del país también existen otras reivindicaciones, y con toda esta desinformación lo que generan es agenda y generan odio y confrontación entre los mismos bolivianos. Ese es un punto clave, Teresa, del análisis de hoy, porque, bueno, los medios un poco distraen, buscan engagement con este tipo de publicaciones y generan también vacíos de información, ¿no? Que es lo que puede ser un agente de producir también o de generar desinformación. Yanela, nosotros acabamos de salir, no del todo, porque se han suspendido los bloqueos, pero los efectos están y van a perdurar mucho tiempo de una crisis muy profunda en Bolivia, 53 días de protestas, 47 de bloqueos, asfixia económica, y esto que decimos, una polarización que ya existía pero que se ha profundizado. En el caso de Perú están en un proceso similar, un proceso electoral muy polarizado, pues seguramente también les ha dejado a ustedes muchísimos hallazgos y patrones desde la perspectiva de la verificación. Por favor, cuéntanos un poco qué está pasando. Dentro de poco va a asumir Keiko Fujimori como presidenta. Sí, bueno, las escucho en realidad. Las realidades son muy similares, también la forma en cómo se difunde y se estructura y este flujo que tiene la desinformación de, como bien también decía Teresa, de repetirse, o estos videos que a veces se sacan de contexto, también ha ocurrido aquí. Nosotros también atravesamos un periodo de protestas por parte de comunidades andinas que de alguna forma se oponían a una presidenta que en ese entonces estaba vigente, que era Dina Boluarte, y lamentablemente acabaron con muchos muertos. También fue un periodo bastante álgido y de represión policial, de fallecidos, una crisis muy compleja que también trajo demasiada desinformación, que era muy similar, justo ahora que escuchaba a Helga, los patrones son muy similares, las narrativas desinformantes son demasiado, comparten muchas cosas en similitudes, ¿no? Ahora, cuando hablamos del proceso electoral, ha sido un proceso electoral bastante polarizado, bastante fragmentado. Digamos que nuestro país ya se caracteriza porque los candidatos ganan por márgenes muy pequeños, alrededor de 50.000 votos, son márgenes bastante mínimos. También creo que obedece a una crisis política bastante profunda en nuestro país, que aquí estamos más azotados, más que problemas económicos, tenemos problemas de índole social con el crimen organizado. El tema relacionado con las extorsiones es bastante preocupante aquí en muchas ciudades. Las economías ilegales también que están penetrando en distintas regiones del país, la minería ilegal, digamos que son preocupaciones bastante latentes. Y bueno, lo que se ha buscado es como una mano dura, ¿no? Y bueno, dentro de todo eso, estas narrativas, estas preocupaciones, estos miedos han sido recogidos como parte de una estrategia de propaganda por varios partidos políticos para también esparcir desinformaciones, ¿no? Nosotros hemos hecho más de 60 verificaciones relacionadas entre verificaciones que hemos hecho a candidatos, ¿no? En este caso ha sido una elección bastante compleja porque hemos tenido más de 30 partidos políticos en disputa por la elección presidencial. Y también, a su vez, hemos tenido que elegir por una Cámara de Senadores y Diputados porque hemos retornado después de 30 años a un sistema del Congreso bicameral. Entonces, imaginan, dentro de toda la crisis y encima la cantidad de candidatos, ha sido una elección bastante complicada para los ciudadanos, de hecho, de tener dudas de cómo votar. Nuestro sistema electoral también es muy complejo.
No sé si de repente les ha llegado noticias, pero recién después de un mes hemos sabido quién finalmente va a asumir la presidencia del país. Ya recién han proclamado a Keiko Fujimori como presidenta. Creo que en otros países tienen los resultados en un mismo día o en un corto tiempo, ¿no? Un tiempo menor. Entonces, todo esto que es muy complejo como sistema electoral, los miedos que señalo, ya de por sí una serie de preocupaciones y de crisis políticas y sociales que tenemos, han sido también un terreno fértil para que la desinformación se profundice y se difunda mucho más, ¿no? Han habido casos en los que muchos candidatos han desinformado en torno y atacado también a su vez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay ciertas narrativas de que se quiere salir de la Corte para poder poner penas más severas a delincuentes, ¿no? O instaurar la pena de muerte, volver a la pena de muerte. También propuestas relacionadas a que se establezca un fuero militar policial para que policías que de repente cometan ciertos delitos solamente puedan pasar a ser juzgados por el fuero militar y ya no por procesos penales, ¿no? Entonces son una serie de cuestiones relacionadas, por ejemplo, a derechos humanos que se han desinformado en esa línea. Y también esta campaña se ha caracterizado por el uso de inteligencia artificial, tanto para hacer propaganda política en el que candidatos, digamos, se ponen como superhéroes combatiendo contra otros oponentes políticos, ¿no? Y también, a su vez, para poder influenciar o desinformar con ciertas propuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí se utilizó un avatar del presidente del Banco Central de Reserva, en el que supuestamente estaba señalando algunas críticas a propuestas de izquierdas, pero en realidad no era él, era un avatar que se había hecho con su imagen, suplantándolo, y de hecho se creó una cuenta en TikTok en el que solamente era el avatar de él despotricando o desinformando o mencionando discursos en contra de candidatos o propuestas de izquierda. También por parte de la izquierda o digamos los sectores que se identifican como izquierda han desinformado porque después de conocerse los resultados, nuevamente las alegaciones de fraude han resurgido. Nosotros hemos sido también un país bastante marcado por un fraude desde el año 2021 y nuevamente estas teorías se han repetido otra vez, ¿no? Tanto por sectores de derecha como de izquierda. No ha habido una distinción al respecto, ¿no? Básicamente desconociendo los resultados y, bueno, básicamente creo que la forma en cómo la desinformación encuentra éxito es por los vacíos informativos, ¿no? Aquí ha habido un craso error lamentable por parte de nuestros, un organismo electoral encargado de organizar las elecciones que, digamos, fue un hecho empañado de aparente o presunta corrupción, pero que finalmente hubo demoras en la instalación de mesas el día de la elección que fue el 12 de abril y bueno, eso se prestó para muchas especulaciones y desinformaciones que finalmente hace que mucha gente, porque se han hecho encuestas de que alrededor del 70% de personas aquí cree que hubo fraude, ¿no? Entonces, digamos que hay muchos factores y componentes que han confluido que de alguna manera los discursos de odio y las desinformaciones hayan penetrado y que el uso de la inteligencia artificial se haya utilizado ampliamente, incluso para exponer expresiones racistas, ¿no? Somos un país marcado mucho por el racismo y esas expresiones también se han acentuado en esta época. Ese es un punto sumamente importante también porque la desinformación está, vamos a decir, casada, vinculada al tema de la generación de discursos de odio, narrativas polarizantes. Bolivia también es un país con una herencia racista, clasista enorme, no hemos podido superarla, de hecho se ha profundizado. Y en ese sentido quisiera preguntarle a Helga, bueno, en realidad las tres, porque creo que pueden ayudarme a hacer este análisis. ¿Cuánto creen en qué no podemos hablar de porcentajes, pero cuánto y cómo creen que influye la desinformación en los procesos de polarización del país? Hemos tenido la experiencia ya desde 2019 en Bolivia. Helga, acabas de mencionar que la desinformación ha sido incluso peor que las elecciones. O sea que, ¿cómo ven en el análisis de Bolivia? ¿Verifica esto de la polarización desde la difusión de contenidos narrativas desinformantes y polarizantes? Bueno, Patricia, creo que hay un ejemplo para responder lo que me estás preguntando y que creo que es tal vez uno de los más llamativos. Uno de los contenidos que nosotros hemos verificado justo en medio de la crisis de bloqueos y de protestas en el país estaba relacionada con un audio generado con inteligencia artificial de unas declaraciones del presidente Rodrigo Paz,
que tiene una parte que es, como decía, un audio generado y otra parte de un audio real, donde el presidente hacía declaraciones despectivas en contra de las mujeres del campo, muchas de ellas que estaban movilizadas, sobre todo en los bloqueos en esta parte del país. Y este audio, cuando nosotros hemos hecho la verificación, ha empezado a generar ya una repercusión interesante 2 o 3 días después de la publicación, porque nos hemos visto justamente muchas de las intervenciones, digamos, de las personas que declaraban los bloqueos, sobre todo las mujeres, que realmente este tipo de discurso, que son palabras que el presidente no ha dicho, pero que a través de la generación de este audio con inteligencia artificial hacen simular muy cercana a la voz del presidente, ha provocado heridas profundas, sobre todo en las mujeres de Pollera, que estaban siendo parte de esta movilización, e incluso de aquellas que no estaban, digamos, siendo parte de los bloqueos. Ha habido una creencia muy grande y muy extendida de que el presidente las ha despreciado, las ha insultado, utilizado palabras bastante irreproducibles o desagradables, y esas han sido algunas de las heridas fuertes que se han provocado y que han generado que justamente, como tú dices, la polarización y el debate fuerte de racismo, de clasismo, que después hemos visto en declaraciones de gente, por ejemplo, que decía, no importa si en La Paz, por ejemplo, la gente se muere de hambre, nosotros nos vamos a alegrar, ¿no es cierto? Pero vienen justamente apoyadas con este tipo de versiones falsas, manipuladas, creadas con la inteligencia artificial, que hacen pensar que las autoridades o que la gente que está dirigiendo el país tiene un desprecio muy marcado en contra de los movimientos sociales. Y también este tipo de contenido ha llegado en algún momento cuando, por ejemplo, han comenzado las aprehensiones para los dirigentes de la Central Obrera Boliviana o la captura de algunos que estaban detrás de las movilizaciones, cuando se utilizan, por ejemplo, imágenes sacadas de contexto de otro tipo de movilizaciones. Hay un ejemplo, por ejemplo, cuando los Ponchos Rojos se enfrentaron con la policía hace 2 años atrás, esa imagen volvió a salir y tuvo una viralidad increíble, pero era una imagen sacada de contexto, absolutamente sacada de contexto, que lo que buscaba era estigmatizar justamente este grupo, ¿no? Que había llegado, que se había enfrentado a la policía, había destrozado unas barricadas que había en una zona en La Paz, pero el contenido era absolutamente alejado a lo que estaba pasando en el país. Todos estos contenidos que son sacados de contexto, fabricados con inteligencia artificial, falsificados, que se esconden detrás, por ejemplo, de medios de comunicación que no son reales, pero que se utiliza su imagen gráfica. Yo te doy un datito nada más porque vamos a también publicar estas tendencias. El tipo de páginas o cuentas que están difundiendo este contenido son en casi un 40% páginas disfrazadas. ¿Disfrazadas de qué? De medios de comunicación, de gente que utiliza las plantillas de los medios nacionales para utilizar, digamos, algunas de las imágenes que sí se producen, pero alteran los títulos, alteran las fotografías. Pero también hay una importante cantidad de medios digitales que no sabemos cuál es el origen. Y como decía Teresa, se está generando toda esta necesidad de viralidad, pero la viralidad va más allá de lo que atrae, sino va también alrededor del discurso de odio que genera indignación, bronca, frustración, que hace que la gente reaccione, que es el famoso clickbait emocional, que es este cebo también que cala a la gente y que hace que de pronto nosotros necesitemos renegar contra un contenido, decir que no estamos de acuerdo y empezamos a hacer que estos contenidos falsos, engañosos, que están desinformando crezcan porque estamos ayudándole al algoritmo. Y aquí también es donde se centra el discurso de odio, la polarización se hace mucho más grande y en este conflicto el crecimiento de este tipo de contenidos y efectos realmente ha sido desmedido, Patricia. Entonces es importante que la gente entienda que todo este devenir o toda esta interacción digital que estamos viendo a raíz del conflicto y lo que es el postconflicto está generado en una alta medida en contenido desinformante, ya sea falso o engañoso. Gracias, Helga, por el dato. Yo estoy ansiosa de leer el informe y aprovechar de preguntarle a Teresa esto, ¿no? La relación entre, tú lo mencionabas bien, todo aquello que genera emociones, ira, rabia, alegría también puede ser, y que hace que nos identifiquemos con esto que creemos, ¿no? El famoso sesgo de confirmación. En el caso boliviano, Teresa, esta ruptura de Oriente y Occidente, ¿cómo analizas tú lo que hacen algunos medios de comunicación que probablemente, como decías, no tienen un fin desinformante, pero que puede estar alimentando estas narrativas tan peligrosas? Sí, bueno, gracias. Hubo en algún momento una publicación que a mí me tenía algo indignada, aunque sí era realidad. El precio del queso figuraba de 50 bolivianos y vi en un medio de información, para no citarlo, que decía, bajó el precio, así, con titular grande, con signos de admiración. Y cuando uno ve y le da clic a ver cuánto bajó el queso, bajó 2 bolivianos. Entonces, ese tipo de imagen que causa esa sensación no desinforma, pero sí obliga a dar el clic y luego saca información de contexto.
la banalidad en lo que viene a ser justamente el utilizar imágenes virales antiguas. Se puso muy viral de otros países, tanto acá de Bolivia no le pude hacer mucho seguimiento en su momento, el monito que estaba apegado a su peluche. Le han hecho seguimiento a ese monito durante meses, semanas, y todos los chicos, todos los jóvenes, lamentablemente, como les cuesta conectar con la información real, se conectan justamente de este tipo de información y genera también esa confrontación, el mensaje de odio. Hay granjas de trolls, eso ya ha sido verificado y confirmado, e inclusive, y aquí esto es algo que no se ve, pero dentro de los... Yo trabajé con políticos también, hice función pública, ahora estoy 100% dedicada a la academia, pero también conozco cómo se vivía la función pública y algunas autoridades con los diputados, donde yo veía la misma desinformación generada desde dentro del partido para atacar a un diputado de su partido. Eso fue grave, lo viví de cerca porque, bueno, trabajaba algunas cuentas y conocía el origen, y era otro colega que estaba haciendo generar a través de su granja mensajes de desinformación, de desacreditación. Un ejemplo claro también que pasó, lo que le pasó a la alcaldesa, a la ex alcaldesa Eva Copa. Todo un caso muy personal, algo tan íntimo, ha hecho que la señora abandone la política. Pudo haber sido una buena líder, pero todo cae solamente por rumores, chismes, generados desde adentro tal vez. Entonces, la desinformación no solamente la vemos en las noticias, y sí, eso desinforma, pero también afecta liderazgos en este caso, que yo he visto, líderes que los han querido sacrificar y lo hicieron públicamente, con desinformación, con fotos sacadas de contexto, y que luego fueron viralizadas entre la misma militancia para que esa persona nunca más vuelva a la política, teniendo liderazgos y aportes que sí fueron positivos y que fueron invisibilizados. Entonces, cosas grandes hasta de haber conseguido que Evo Morales no vuelva a ser candidato con una sentencia. Nadie habla de la sentencia, nadie habla de ese diputado que fue el que promovió la sentencia. Todos recuerdan a otros personajes, menos a los que lideraron eso. Entonces, eso también genera el algoritmo y estas granjas de trolls y la desacreditación. Teresa toca un punto neurálgico de la problemática de la desinformación, y es cómo desde dentro de las organizaciones políticas se fomenta esto, ¿no? O sea, contratan gente, diseñan estrategias, que creo que eso no es ajeno ni en Bolivia ni en ninguna parte del mundo. Obviamente no lo debe ser Perú. Ya nos contaba Yanela cómo ha funcionado la campaña electoral. Y apuntando nuevamente a la pregunta de la polarización, Yanela, ¿qué tan peligrosa es la desinformación cuando apunta a generar esta polarización, y cuál es el objetivo de los políticos al generar este proceso que deteriora el tejido social? Sí, yo creo que al final lo que se busca, evidentemente, son réditos políticos, pero también hay una mella en la manipulación, en la influencia del voto de las personas. Es decir, hay tanta sobreinformación, desinformación, información desactualizada, confusa, alarmista, como han mencionado Helga y Teresa, que de alguna forma también la gente se deja llevar por lo que pueda ver inmediatamente en redes sociales, ¿no? Y a eso hay que aunar los sesgos que tiene cada persona. Tenemos sesgos cognitivos, el sesgo de confirmación, el sesgo de autoridad, que de alguna forma influyen. Aquí yo creo que ha habido una campaña muy basada en el miedo. Nosotros, por ejemplo, hemos sido muy marcados, si hablamos de procesos históricos, por el terrorismo y el conflicto armado interno, que fue un periodo de violencia en el que murió mucha gente, ¿no? O sea, digamos, fueron grupos terroristas que asesinaron a muchas personas, en su gran mayoría personas de comunidades andinas y amazónicas en gran porcentaje, un periodo bastante triste, pero que ahora se ha empleado tanto para poder ligar, ¿no? O utilizar los fantasmas de terrorismo con sectores políticos de izquierda, ¿no? Señalando de que van a volver estos sectores a gobernarnos, ¿no? También ese miedo de que nos vamos a convertir en Venezuela, que creo que de repente en algunos casos compartimos como desinformación en varios países. Y bueno, a su vez, en contraposición contra otros candidatos de derecha que han impulsado esta bandera de poner orden, de
establecer y asegurar la estabilidad económica del país, pero sobre todo de contrarrestar la criminalidad, ¿no? Y a eso han apelado justamente, a la dureza, al ataque también, ¿no? Han habido muchas desinformaciones de ataque hacia la izquierda, ¿no? Incluso han creado, por ejemplo, cédulas de identidad para un candidato de izquierda, que esa cédula está creada en realidad con inteligencia artificial, ¿no? También ha pasado mucho esto de que se viralizan posts en redes sociales, porque nosotros también monitoreamos aquí, por ejemplo, X y TikTok, que son aquí las plataformas que más se usan, Facebook también, pero digamos que hemos puesto énfasis en estas redes sociales y lo que notamos es de que por lo general es que empiezan con un discurso, con una desinformación en cuentas en simultáneo, y inmediatamente se viraliza también en TikTok y a su vez también esa narrativa es difundida por un político, ¿no? Los políticos a través de sus redes sociales o dan repercusión, ¿no? Dan un retweet o comparten estas publicaciones de estas cuentas que son anónimas o de cuentas que suelen difundir desinformaciones, y luego ellos lo comparten a través de sus cuentas oficiales, ¿no? O también lo difunden a través de entrevistas de medios de comunicación, o hay medios de comunicación que también han replicado estas versiones que salen de redes sociales que resultan ser o engañosas o falsas a través de sus plataformas, ¿no? Y eso ha creado también una cierta desconfianza en mucha gente que ya no confía en medios. Por lo general la gente solamente se informa a través de redes sociales y creo que los candidatos es donde más invierten, ¿no? Por ejemplo, en Ojo Público hemos publicado también un reportaje acerca de cómo una serie de cuentas en YouTube, ¿no? Que digamos estaban a favor de la candidata Keiko Fujimori, publicaba cosas en contra también para enaltecerla y a su vez atacar a oponentes o candidatos oponentes, sobre todo de izquierda. En muchos de estos videos se utilizaba inteligencia artificial y digamos que estaban incluso patrocinados por una empresa ecuatoriana, ¿no? Entonces vemos de que de alguna forma, si bien, claro, no encontramos un vínculo exacto de que Keiko Fujimori fue la que pagó, pero hay una empresa de otro país que está difundiendo este tipo de contenidos con estas características que señalo, ¿no? Y a su vez también algo que hemos notado es, aquí por ejemplo, para entender un poco el contexto político, las regiones del sur, que son las regiones identificadas más como andinas, suelen votar por candidatos de izquierda, ¿no? Entonces, digamos que siempre se habla de que los candidatos de derecha no suelen tener llegada a la gente del sur, que digamos que es un sector más oponente a este lado político, ¿no? de derecha. Y lo que se ha estado haciendo ahora es de que se han creado avatars de inteligencia artificial de personas que aparentemente son andinas o son campesinas para poder criticar a la izquierda, ¿no? O para poder desinformar. Entonces, como que también se ha utilizado la imagen de estas comunidades para emplear un discurso desinformante o en contra de la izquierda o a favor de la derecha, ¿no? O deshumanizando también a candidatos de izquierda. Los ponían, por ejemplo, como animales, como burros, ¿no? A sus simpatizantes también los ponían como animales o digamos, lo asociaban como a personas tontas, ¿no? Entonces también ha habido mucho de estos discursos bastante peligrosos que se han repetido a través de cuentas de TikTok en ese sentido, ¿no? Además también han habido esto de las cuentas falsas, creo que también han apelado mucho a estas empresas de predicciones, de apuestas, como Polymarket. No sé si se ha empleado mucho en Bolivia, pero aquí sí se ha utilizado mucho para decir, bueno, en Polymarket más gente está apostando por este candidato, ¿no? Entonces, de alguna manera para influenciar, ¿no? Incluso muchos de estos posts eran patrocinados en X. Entonces, bueno, sí, ha habido como este comportamiento bastante complejo, bastante preocupante, ¿no? De utilizar, como digo, también procesos históricos pasados para poder ganar réditos políticos, ¿no? Entonces, la forma como se ha aprovechado también. Tú mencionas dos cosas importantes. Esto de la deshumanización es parte de los discursos de odio, ¿no? Son las estrategias de las narrativas de odio. Y lo de las acciones coordinadas, o sea, sale en TikTok, en Facebook, o sea, es parte también de la estrategia de los desinformantes. Y hacemos hincapié perdón, porque es importante que la ciudadanía lo sepa. A nuestros seguidores quiero pedirles, por favor, que vayan dejando sus comentarios. Ya Ronald nos ha escrito, Ronald Tellería, enseguida voy a leer su comentario. Pero a propósito de lo que decía, yo quisiera plantearles una pregunta a las tres y así pueden responder cortito, porque además tengo una segunda pregunta igual para las tres. Estamos viviendo una crisis de la información
o hay una crisis de confianza en los medios que empuja a la ciudadanía a buscar datos, información relevante en las cuentas o en cuentas que se llaman patito.com, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué las redes sociales atraen más a la ciudadanía? ¿Es la crisis de la información o es la crisis en realidad la desconfianza en los medios de comunicación que ya alguito mencionaba Yanela? Empezamos con Helga y rotamos así por Teresa y volvemos con Yanela en Perú. Patricia, yo creo que sí hay una crisis de medios. No te olvides que en Bolivia, desde hace varios años atrás, había un ataque sostenido desde el gobierno del MAS en contra de los periodistas por no alinearnos a la línea comunicacional que él tenía. Sin embargo, cuando tú ves medios digitales o ves páginas, como tú dices, de Facebook, de creadores de contenidos, páginas de todo tipo, que se animan a replicar la gráfica de, por ejemplo, un medio nacional de televisión o un periódico de tiraje nacional para poder colocar una foto fuera de contexto, o utilizan las imágenes o las fotocitas que ellos tienen o videos para cambiar la información, yo creo que no hay tanta desconfianza. Mucha gente replica, por ejemplo, desinformación disfrazada de un medio de comunicación, ¿no? La señalética, qué sé yo, de Unitel, por dar un ejemplo, de Reduno, del Deber o de La Razón o de otros medios que se utiliza mucho para desinformar. Mucha gente sigue confiando en eso. Entonces, a pesar de esta especie de desconfianza que existe en contra del trabajo periodístico, hay gente que todavía sigue creyendo esto y por eso los desinformantes se disfrazan muchas veces de los medios nacionales, pero también hay otra parte. Hay una excesiva cantidad de medios digitales, como tú dices, páginas que le ponen un nombre genérico y le terminan diciendo noticias o información, y obviamente su descripción dice periodista o información al día o qué sé yo, y mucha gente tiende a decir, sí, yo ya no confío en los medios tradicionales y me voy a las redes sociales por la inmediatez, porque tú ves cosas en vivo, porque ves cosas que te parecen, que podrían ser, por ejemplo, información, pero están muy relacionadas con lo que decía Teresa, estas ganas de agarrar un anzuelo y atraparte a través de la emoción, y la gente está confundiendo eso, por ejemplo, con noticia. Ahí sí, un tema de desconfianza, pero por lo menos en Bolivia yo siento que el desinformante todavía utiliza el apelativo de disfrazarse de medio de comunicación para desinformar, y eso le sigue sirviendo como una estrategia, y también eso se suma a la gran cantidad de periodistas o de medios o pseudoperiodistas que están jugando al periodismo bajo sus propias reglas y de alguna forma están deformando el trabajo, digamos, de la elaboración de la noticia. Ahí hay un mar de confusión grande, ¿no? Que es un tema para otro análisis, porque ciertamente hay que ser autocríticos también dentro del gremio con el trabajo que realizan algunos colegas, ¿no? Algunas y algunos colegas. Teresa, ¿cuál es tu lectura al respecto? ¿Hay crisis de confianza? ¿Qué pasa con la gente que a veces elige una cuenta X en lugar de elegir un medio serio? Mire, algo que estamos aplicando acá en mi universidad desde este semestre es justamente el fomento del pensamiento crítico. Y va desde la formación, viene desde la educación, viene desde los colegios. Yo le hablo ahorita, quizás, obviamente sí me preocupa las opiniones que está pasando con la sociedad, pero bueno, mi día a día ahorita es con jóvenes y los estamos formando para que justamente futuramente sean periodistas, comunicadores desde la comunicación, y el pensamiento crítico también está faltando. El uso de la inteligencia artificial, importante lo que decía Yanela, y no lo estamos tomando en cuenta. La inteligencia artificial para alterar imágenes. Hay veces que hasta con mi mamá ella me muestra algo y me dice, mira, y ella empieza a reírse del bebecito que baila. Son cosas que no ocurren. Mira cómo el bebecito está jugando con el perrito. Y son imágenes que quizás no voy a culpar a una persona adulta que puede ser engañada por lo que dice la inteligencia artificial, pero los jóvenes caen en esa facilidad y justamente está la confusión de los roles también. Hablaba también Yanela el tema de los periodistas o los influencers que empiezan a informar o a desinformar a través de titulares sensacionalistas y refugian esa falta de responsabilidad de hablar de una noticia en desarrollo. Hay medios de comunicación radiales acá que anuncian un hecho y lo dejan a uno en el vilo, la cuentan tan bien la historia y toda la responsabilidad como medio de comunicación la descargan diciendo, noticia en desarrollo, no importa quién, cuándo, qué pasó. Entonces, confunde. Y esto también, como volviendo nuevamente, es esta falta de formación desde la escuela y ya obviamente la responsabilidad desde la academia, el volver a reencauzar. Para muchos de nosotros como docentes está siendo complicado esa desatención.
puedo caer en muchas cosas, en la facilidad. Chicos, todos los días hagamos un monitoreo. Aquí me conocen por los monitoreos todas las mañanas. Para ellos es aburrido. Y no me entran a las páginas, entran a las redes. ¿Cuál es tu fuente? Ah, es que lo vi en TikTok, es que lo escuché, es que lo vi en un titular. ¿Y estás seguro que es un medio verificado? Sí, es un medio verificado, pero solo me leen el titular, no me leen la noticia completa. Entonces, yo lo apunto también un poco a lo que es la formación y bueno, obviamente tenemos que hacer una reforma educativa urgente y reencauzar y fomentar ese pensamiento crítico, que es lo más importante, no solamente para los jóvenes, sino para nosotros mismos. Esta es una preocupación mundial. La UNESCO, por ejemplo, tiene una serie de proyectos y campañas para fomentar el pensamiento crítico, una nueva forma de leer y consumir medios. Yanela, desde Ojo Público igual lo hacen. ¿Qué tan difícil es lograr esto? O sea, estamos hablando de que a veces se puede llegar a un grupo reducido de personas con las campañas de alfabetización mediática. Sí, así es. De hecho, desde nuestro lado lo que estamos haciendo es también impulsar una serie de talleres en universidades de periodismo para poder justamente promover la práctica de la verificación, el fact-checking y también nosotros hemos creado nuestra propia herramienta de inteligencia artificial para crear contenidos de verificación con inteligencia artificial, con la ayuda de inteligencia artificial en idiomas originarios, porque nosotros al menos tenemos alrededor de 58 pueblos indígenas y bueno, también ellos son víctimas de desinformación. Entonces, como mencionaba al principio, estos vacíos informativos, no recibir información en su propio idioma o recibir información de manera desigual también los hace vulnerables a la desinformación. Entonces, también hemos estado difundiendo contenido electoral en idiomas originarios, en al menos unos 3, con ayuda de esta plataforma que hemos desarrollado. Entonces, sí, estamos apostando mucho por la alfabetización mediática y también el monitoreo de desinformación en redes sociales, ¿no? Es lo que estamos haciendo actualmente. Gracias, querida Janelle. Rapidito les voy a leer un par de comentarios cortitos. Hay uno que es largo, lo voy a tratar de resumir, porque quiero luego plantearles una última pregunta antes de despedirnos. Por ejemplo, Ronald Tellería Ortega dice, no es un tema de monetizar para los medios. Ahí está, lo pueden ver. Sino el de mantener la atención de su comunidad y aumentar reacciones y seguidores, engagement. Si el problema está en diferenciar el papel de los medios, o son serios o son páginas de consumo. Y es mucho más largo el comentario de Ronald. Gracias, Ronald, por escribirnos y por seguirnos. Es largo, no lo voy a leer más. Por favor, quienes quieran responder algo o interactuar en nuestra página web. Hay un hito más del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer. Dice, felicidades por el diálogo a todo el equipo que hace posible este trabajo. Y se preguntan un poquito más abajo ¿cuánto afecta la desinformación en las redes sociales y la virtualidad al avance en materia de derechos de las mujeres y pueblos indígenas? Bueno, hay proyectos como Bolivia Verifica, Ojo Público también lo hace, entiendo. Se trabaja mucho desde estos espacios, desde estos medios, en verificación de información que busca atacar precisamente esta idea de romper brechas, ¿no es cierto, Helga? Algo cortito nos podrás decir al respecto. Sí, más allá de lo que hemos verificado ahora, hemos hecho mucha verificación en la época electoral, por ejemplo, con la presencia de candidatas mujeres. Decía Teresa, hablaba de Eva Copa, hemos verificado mucho discurso de odio en contra de ella. Hablamos de la ex candidata a concejal allá, Maite Flores, si no me acuerdo el nombre, que estaba relacionada con una candidata, también ha recibido mucho discurso de odio. El último trabajo que hemos hecho, y queremos retomarlo porque creo que con el conflicto se ha disipado, es el tema de la ley Brisa, que es uno de los temas que más desinformación estaba generando antes del conflicto. Vamos a ver si esto se retoma, pero es parte importante. Yo creo que ambos grupos, mujeres y pueblos indígenas, son sectores afectados por la desinformación, Patricia. Así es. Bien, quería plantearles una última pregunta y es respecto del rol que juegan las plataformas, ¿no? En algún momento Meta, por ejemplo, había acordado con un conjunto de verificadoras del mundo hacer un seguimiento a los comentarios en redes sociales para alertar o para que se permitan la alerta desde los comentarios de que este era un contenido falso, pero ha habido un retroceso con la llegada de Donald Trump al poder. TikTok también se ha estado abriendo a eso últimamente, pero ¿qué rol creen ustedes que deberían jugar las plataformas? Porque estamos hablando de una delgada línea entre permitirle a una persona expresar sus ideas y no hacerlo, ¿no? La libertad de expresión está en medio también.
¿Qué se puede hacer al respecto? Somos un país, en el caso de Bolivia, que no puede llegar a las plataformas de manera directa, sin duda. En la región México, Argentina han estado haciendo el esfuerzo, pero ¿qué sugerirían ustedes? ¿O cómo hacemos para que el comportamiento de la gente no aumente estos discursos de odio y estos contenidos desinformantes? Helga, luego Teresa, ojalá que Yanela pueda retomar el contacto, creo que ha habido un pequeño problema de conexión. Patricia, el tema de las plataformas es complejo, ¿no? Y yo creo que más que llegar a las plataformas, porque realmente la cantidad de interacciones que hay en una red social, por ejemplo, Facebook, es muy grande y tener el control sobre estas interacciones debe ser humanamente imposible. Estaba haciendo un curso con la Knight Center y hay unos textos del First Draft que dice, por ejemplo, que justamente para evadir los algoritmos de las redes sociales, sobre todo de las plataformas, los desinformantes ya están apelando al contenido más engañoso que falso, ¿no? Una media verdad, porque los algoritmos cuando detectan algo que es real ya lo descartan, ¿no? Descartan la parte que es mentirosa, que es un poco lo que hablaba de este audio del presidente. Creo que tenemos que apelar a la educación. Es importante que la gente entienda que el derecho a la libertad de expresión nunca puede vulnerar otros derechos. Si yo quiero decir algo que pienso, no puedo ofender, humillar, amenazar, menospreciar bajo ningún tipo de uso, digamos, del lenguaje, ni ingresar al discurso de odio para decir que me estoy expresando. Al menos de forma personal, y aquí desde Bolivia Verifica queremos promover la positiva libertad de expresión, donde no tenemos necesidad, por ejemplo, de reaccionar a estos contenidos que nos provocan o una alegría desmesurada o una furia, una frustración muy grande. Yo tengo que reaccionar en vez de pensar que me interesa el pensamiento crítico y analizar lo que voy a decir al momento de expresarme. Es importante, si las plataformas pueden ayudarnos tal vez no a verificar todo lo que se dice, a promover el buen ejercicio de la libertad de expresión, sacando el discurso de odio y la violencia digital de estos espacios, para que la gente entienda que yo puedo decir lo que pienso sin ofender, sin dañar, sin mellar, sin despreciar al otro, bajo ningún tipo de estas prácticas que son muy negativas y que son muy frecuentes, el discurso de odio y la violencia digital, política, de género, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tal vez se debería trabajar con las grandes plataformas que finalmente son privadas. La gente piensa que Facebook tiene la obligación de hacer un montón de cosas y no es cierto. Es una empresa privada que lo único que está haciendo es generar negocios y ganar dinero como cualquier otra empresa. Entonces, no hay ninguna obligación detrás de Facebook o de otra plataforma. Son empresas privadas que quieren generar dinero como cualquier otro emprendimiento y la llegada tiene que ser desde otra perspectiva, ¿no? Así es. De hecho, mucha gente confunde libertad de expresión con libertinaje o cree que la pluralidad es poder hacer lo que quiera. Teresa, ¿qué análisis final al respecto? Sí, bueno, como decía Helga, va a ser muy difícil el poder controlar las plataformas, porque estas nacieron en una finalidad, justamente se llaman redes sociales. Nació Facebook, por ejemplo, para interconectar con nuestros amigos, así empezamos, pero luego comenzó a cambiar con el tiempo, se convirtió más comercial. Entraron las instituciones, entraron los políticos, entraron las ventas a Facebook. Luego nace TikTok, primero como una interacción viral, banal. Sin embargo, luego empezaron a entrar los políticos. Y hubo políticos que entraron y otros decían, yo no voy a entrar de una manera ridícula. Sin embargo, ha habido otros políticos, acá tenemos un alcalde, que con el sarcasmo y con otro tipo de hacer política, generando esa llamada de atención, alcanzó una popularidad, donde ahí lo tenemos con 10 concejales y un solo opositor, acá en Santa Cruz, gracias a TikTok. Entonces uno dice, los políticos no deberían estar en TikTok porque TikTok es solo hacer bailes. Sin embargo, se puede emitir un buen contenido. Hay bastantes profesionales en las redes sociales con contenido espectacular, pero eso va a depender de nosotros, de cómo educamos a nuestro algoritmo. Hay contenido en TikTok particularmente que sí me gusta, que es gracioso, que es banal, que me hace perder el tiempo, pero cuando yo tomo conciencia de que estoy perdiendo mi tiempo, hay una opción que yo le puedo dar, no me interesa. Y es así como he conseguido muchos likes, sacármelos de encima, y no me aparecen, no me interesan, por decir, los likes de venta de ropa. No pillo a nadie. ¿Por qué? Porque ya yo en su momento le enseñé a mi algoritmo que no me interesa ese contenido. Y el algoritmo sí sabe cuando me quedo mucho tiempo mirando algo, me engaña, me consigue convencer y me distrae y me saca de las cosas que yo debería estar mirando. Entonces, todo va volviendo a Helga desde la educación, como dijimos, y de ser conscientes de que el algoritmo no nos debe manipular, sino nosotros controlar al algoritmo.
lo mismo que pasa con la inteligencia artificial, no tiene por qué decirnos a nosotros qué hacer. Nosotros tenemos que guiarla para que nos dé un resultado optimizado y mejor. Y esa es una lucha que tenemos permanentemente en aulas, en casa, los que tienen hijos con hijos pequeños. Y ahí va a estar la base de la formación y de enseñar ese criterio, ya ni siquiera hablo de pensamiento crítico, sino del criterio de saber qué es útil y qué no. Bien, quiero darles muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa tan interesante en el que hemos empezado analizando los efectos de la crisis de estos 53 días. Hemos pasado a ver las estrategias de la desinformación, cómo funcionan los algoritmos, los medios de comunicación y las formas de consumo de la ciudadanía, y hemos terminado reafirmando la importancia de la educación para superar esta problemática. El respeto a los derechos humanos y la educación. Les agradezco muchísimo, no solo por su experiencia compartida, sino por sus aportes, que esa es una de las finalidades del programa. Espero que no sea la primera ni la última vez de contar con su presencia. Obviamente, desde Sumando Voces siempre vamos a estar convocando a expertas como ustedes. Gracias, Teresa. Gracias, Helga. Va a ser hasta una próxima oportunidad. Janel ha tenido un pequeño contratiempo con el internet, pero anda a decir que igual se despide de este panel. A nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de la emisión de Facebook, queremos recordarles que pueden consumir nuestros contenidos en nuestro portal sumandovoces.com.bo. Como les decíamos al inicio, nosotros tenemos contenidos especialmente dedicados a desarrollar productos periodísticos en materia de democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible. Y todos estos están, por supuesto, también en nuestras redes sociales a través de Facebook, X y TikTok, como ustedes pueden ver en nuestra pantalla. Va a ser hasta un próximo encuentro con Sumando Voces en directo para hablar de otro tema de interés ciudadano. Gracias.